Hola familias de los grupos Crece, buenas noches. Qué gusto estar con ustedes hoy. Tengo la oportunidad de compartir un tiempo con ustedes, platicar un poco del tema que hemos venido desarrollando todas estas semanas. El orden. El orden es algo importante, ¿verdad? Ordenar la casa, ordenar nuestras vidas. Y creo que es algo que Dios ha puesto en el corazón, primeramente, si bien de Pipe, de Dara, pues es algo que está trayendo Dios a todas nuestras familias a través de ellos y que es importante. Fíjense qué importante que lo hemos estado viendo a través cuando empezó nuestra directora hablándonos de esto, de este tema, que el libro de los principios, que es Génesis, es el que nos da la pauta para entender cómo poner orden. Pero no es coincidencia que Dios haya puesto esto en el corazón de Pipe y también de nuestros directores en este tiempo que es el principio de este año. Y creo que es oportuno precisamente porque cuando ponemos orden en nuestras vidas, las demás cosas que van siguiendo en secuencia comienzan a entrar en el lugar que les corresponde. Entonces estoy muy feliz y agradezco la oportunidad, primeramente a Pipe que nos da el espacio, que nos permite estar aquí con ustedes esta noche y a nuestros directores, ¿verdad? Para poder platicar al respecto de esto. Y fíjense, no quiero tomar más tiempo en esta parte de introducción, pero hace algunos años, recuerdo yo cuando estaban mis hijos chicos, tendrían alrededor de 8 y 10 años, pues en ese entonces yo me dedicaba a asesorar a algunas empresas en tema de productividad y mejora y todo ese tema. Y recuerdo que en esa época, pues yo quería que a mis hijos se les hiciera fácil el poder agarrar un libro, leerlo, que no le tuvieran miedo a los libros, ¿verdad? Entonces, en esa época, pues ya estaba el Poliforum, la biblioteca del Poliforum, que muchos de ustedes lo conocen, que están aquí en León y los que nos visitan, pues bueno, tendrán la oportunidad de conocer un lugar que está muy bonito y tiene una biblioteca infantil muy, muy bonita. Entonces a mí se me ocurrió la idea, ¿verdad?, de llevar algunos fines de semana a mis hijos. Digo, algunos papás los llevan al parque, otros los llevan a la feria, pero al único loco que se le ocurría llevar a sus hijos a la biblioteca fue a mí. Entonces, pues vi que estaba bastante interesante, los llevé y la verdad creo que sí lo disfrutaron, pero algo pasó que también yo en ese momento pues me recordé de la etapa cuando yo era estudiante y me encantaba el tema de estar ahí en la biblioteca, no sé por qué. La verdad es que cuando estaba en la escuela aprovechaba la soledad de la biblioteca para orar. Digo, era de los tiempos que yo podía aprovechar en todos mis pendientes, pero también de tomar un libro y leerlo. Y lo mismo, aunque era la biblioteca infantil, pues ya me verían a mí recorriendo los libros, viéndolos. Y recuerdo que encontré un libro que hablaba del Génesis y lo traía con ilustraciones. ¿A cuántos nos gusta leer libros que traigan ilustraciones? Bueno, a mí me gusta mucho. También leo los libros que traen puras letritas, pero las ilustraciones me gustan. Entonces recuerdo que ese libro ilustrado hablaba precisamente del principio de la creación con dibujos infantiles, muy bonitos, muy bien hechos. Y recuerdo que en ese entonces, en ese momento que yo estaba repasando las hojas, abriendo página por página, y casi cada versículo tenía una página ilustrada, Dios comenzó a hablarme. ¿Y por qué menciono que en esa época yo daba asesorías de productividad? Porque había un concepto en esa época que era separar, ordenar y limpiar, que a lo mejor algunos de ustedes ya lo habrán escuchado en sus lugares de trabajo, pero yo pensaba que ese era un tema que habían inventado los japoneses, y cuando abrí ese libro ilustrado del Génesis, me di cuenta que esto era una idea de Dios. Inmediatamente cuando vi las páginas ilustradas de cómo Dios iba creando, separando, ordenando, limpiando, me di cuenta que era la creación misma, de cómo Dios había diseñado este mundo, nuestras vidas y todo lo que en él hay. Pero el Espíritu Santo comenzó a hablar más directamente sobre cada una de las etapas de la separación, el orden y la limpieza que tenía que ver con un principio del reino, y no solamente eso, sino con un principio de la misma naturaleza de Dios en nosotros. Y eso es lo que quiero compartirte el día de hoy. Si tú tienes oportunidad de tomar algunas notas, eh,
platicaba con mi esposa de esta oportunidad que Pipe nos invitaba y me decía ella, ¿y les vas a hablar de sol? O sea, separar, ordenar y limpiar. Y lo estuve meditando durante algún tiempo y creo que fue Dios el que confirmó que eso es lo que tenía que platicar con ustedes, aunque conecta muy bien con todo lo que hemos estado escuchando en las sesiones anteriores. Y si leemos nosotros nuevamente Génesis en el capítulo 1, podemos recordar que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y vamos a ir desglosando los versos de esta porción para ir entendiendo cómo opera la separación, el orden y la limpieza, pero desde la perspectiva de Dios que quiere hablarnos el día de hoy, esta noche. Fíjense, dice la Biblia en los versos 1 y 2 que la tierra estaba desordenada. Y aquí yo quiero preguntarte, ¿cómo sabes que algo está desordenado? Yo no sé si te ha pasado, si tú ves una licuadora y tú lo observas cuando está trabajando, moliendo, desde afuera tú puedes observar y pensar, esto es un desorden. Ves las piezas volar por todos lados de aquello que estás moliendo, si estás preparando tu licuado en la mañana a punto de irte corriendo a tu trabajo. Pero si tuvieras un poquito de más tiempo y fueras un poco más curioso, como a veces algunos que nos detenemos a contemplar esas cosas extrañas o a veces esas cosas tan comunes de la vida, y abres la licuadora siempre y cuando con cuidado de que no te bote lo que está dentro, vas a observar que la licuadora está girando el contenido de una manera ordenada. Y entonces, ¿cómo es el concepto de que lo que parece desorden realmente tiene un orden? Porque si observas, sigue las manecillas o sigue la secuencia de las aspas, de tal manera que inclusive cuando eso se vuelve líquido, sigue un orden. Entonces, puede parecer desordenado desde afuera, pero desde adentro puede parecer desordenado, pero desde arriba tiene orden. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es que para poder descubrir el desorden, tienes que tener una idea de cuál es el orden, cuál es la imagen de lo que está ordenado. Y solo puedes entender qué es lo que está desordenado si tú entiendes el modelo correcto y el propósito por el cual existe. Entonces, cuando nosotros vemos que la Biblia nos enseña que la tierra estaba desordenada y vacía, el desorden que existía en la tierra tenía que compararse contra su propósito. ¿Y cuál era el propósito de la tierra? Que los hijos de Dios habitaran en ese lugar. De acuerdo al propósito, la tierra estaba desordenada. Y había un modelo, el modelo de Dios para ese orden. De tal manera que Dios en su mente, él ya había visto las tardes en las cuales él iba a estar paseando con sus dos hijos, Adán y Eva, caminando, platicando, contando chistes, viendo que la jirafa se estiraba y riéndose de la jirafa que estiraba el cuello largo, y que la cebra estaba contando sus rayas negras y sus rayas blancas y no sabía si era de color blanco o si era con rayas blancas, con rayas negras o al revés. Él ya lo había visto. De acuerdo a ese modelo y propósito, él sabía que la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces quiero que compartamos y que tomes nota del primer principio para poder poner orden. Primero, debemos conocer el propósito de aquello que tenemos en nuestras manos y cuál es el modelo de Dios para eso que tenemos en nuestras manos. Debemos de conocer el propósito y el modelo correcto. Entonces, cuando tú quieras saber cómo debe ser algo ordenado, primero te debes de ir al modelo, debes ir a la palabra de Dios y buscar el propósito y el modelo que Dios dispuso para eso que necesita orden.
¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos todos? Pues puedes voltear con la persona que está ahí en el grupo Crece a tu lado y dile, hay que encontrar el propósito y hay que encontrar el modelo, ambos en la palabra de Dios. Luego dice Génesis en el verso 2, dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y quiero que entendamos algo. El desorden trae dos cosas, trae dolor y obscuridad. Si observas, había tinieblas. Y es que el desorden normalmente en tu vida y en mi vida va a tener un efecto de dolor. Y tenemos que anticipar ese dolor, tenemos que anticipar esa oscuridad, porque si nosotros persistimos en mantener desorden en áreas de nuestra vida, esa área producirá dolor y obscuridad. Y es entonces que tú tienes que tomar la decisión de poder salir de ahí. Y fíjate algo importante, el dolor produce un clamor de cambio. El dolor produce un clamor de cambio. Quiero que leamos Mateo 5, verso 6. Fíjense lo que dice. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando tenemos dolor en nosotros, clamamos porque eso se ha quitado de nosotros. Y eso es algo que también es importante que suceda, porque si no hay dolor, no hay cambio. Pero esa sensación de dolor que viene por el desorden, lo que produce en nosotros es el anhelo de cambio, es el clamor de cambio. Y fíjate lo que dice aquí entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Justicia también se traduce como la correcta posición delante de Dios, el anhelo de estar delante de Dios de la manera correcta, que le agrademos. Y también significa justicia, significa ordenadamente. Entonces, cuando en tu corazón, en tu vida, existe el clamor del orden, el anhelo, el clamor de decir, Dios, necesito que haya orden en mi vida, es la oportunidad de cambio. Y esto es algo que te debe alegrar, porque no tiene que ver con tu capacidad para cambiar, no tiene que ver con tu capacidad para ser ordenado, no tiene que ver con la oportunidad que tuviste de prepararte, de estudiar, de tener padres perfectos, de tener hijos perfectos, de ser una persona inteligente o más inteligente que las demás o que la persona que está a tu lado. Todo tiene que ver con dos cosas: que haya un clamor, un hambre y sed de justicia y la presencia de Dios, que está ahí dispuesta para apoyarte a traer orden en tu vida si tú estás dispuesto a poner orden. Y eso es motivo para que tú le des un aplauso ahí donde estás, en el grupo Crece, de un aplauso a Dios, de agradecimiento, y puedes voltear con la persona que está a tu lado y decirle, un clamor en mi corazón es el que produce que Dios intervenga a mi favor. Ahora, observemos algo también importante, dice Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. No solamente tú esperas orden en tu vida, la creación misma está esperando esa manifestación de orden y hay un anhelo ardiente, hay un clamor de esta tierra para que venga orden, pero el orden que viene a través de la manifestación de los hijos de Dios. Así que cuando tú le permites a Dios que ponga orden en tu vida, ¿qué crees? También viene orden alrededor tuyo y tú puedes establecer orden en donde quiera que tú estés. ¿No te da gusto? Ahora, vemos en Génesis 1:3, y dijo Dios. Esta palabra es clave. Y dijo Dios. Aquí poniéndome yo de ejemplo, diría, y dijo Carlos Camarena. No, no dijo, no dice la Biblia eso. Y dijo Pipe del Castillo. Tampoco dice eso. ¿Quieres poner tu nombre? La Biblia dice, y dijo Dios. Lo que necesites poner orden, en aquello que necesites poner orden, no depende de tu capacidad. Depende
de la capacidad de Dios. Y aquí viene el tercer principio. Para establecer orden, dependemos de Dios. Déjame decirte que en el momento que tú te sientes suficiente para poner orden y decir, lo hice bien, estoy acomodando todo de tal manera que lo hago bien, en ese momento ya sacaste de la ecuación a Dios. Y entonces, ese orden que estás trayendo a tu vida te está convirtiendo en una persona orgullosa y te está separando de la oportunidad de depender a Dios. Ahora, algo interesante que tú tienes que entender, y esto me gusta mucho, que también lo complementa en esta porción de la Biblia, que dice, el Espíritu de Dios se movía. O sea, dijo Dios, porque entendemos que dependemos de Él para poner orden, pero también dice, y el Espíritu de Dios se movía. ¿Qué quiere decir? Que hay movimiento a tu alrededor. Y eso es parte de la naturaleza que Dios puso alrededor tuyo, en tu vida y en esta tierra. Porque todo lo que se mueve cambia. ¿Y qué crees? No sé si te llegó a pasar que de repente podías hacer como cadenitas de fichitas de dominó, o algunos usan las tarjetitas que se usan para jugar la baraja, la doblan y lo paran, ¿verdad? Paran las barajas, las tarjetas. Y cuando están paraditas, pues tú esperas el momento crucial cuando tú puedas pegarle a la primera y empiezan a caer todas en cadenita. Pero ¿qué pasa si tú estabas chico cuando hacías eso? Algunos grandes todavía lo hacen. Cuando de repente entraba tu hermano, tu hermanita a la recámara, tú decías, no te muevas. Porque si se movía, se caían las piezas. El orden que tú habías puesto estaba siendo en ese momento frágil y podía caerse. Déjame decirte que el movimiento que hay alrededor tuyo trae cambio, y el cambio que trae, desorden. El cambio trae desorden. Esa es la naturaleza de esta tierra. Y cuando hay desorden, entonces vuelve a existir la necesidad de poner orden. Ahora, quiero que hagas una pregunta y reflexiones. Te hagas una pregunta. ¿Cuál es el único lugar donde no hay cambios? Donde nada cambia. Aquello que está muerto. Lo que está muerto no cambia. Evidentemente se descompone, pero una vez que llega a su punto de descomposición total, ya no hay cambios. Entonces, si en tu mente lo que tú esperas es que haya una vida perfecta donde no haya cambios y no haya nuevo desorden, entonces déjame darte una noticia. Dios hizo la tierra en movimiento. Y si hay movimiento, tienes que esperar que haya cambios, y por lo tanto dependes de Dios todo el tiempo para poder orden. Dice en Génesis 1:4, y separó Dios. Y esto nos lleva al cuarto principio del orden. Y es que necesitamos separar. Para que podamos nosotros entrar al orden, primero hay que separar. Ya entendimos que hay un propósito, que hay un diseño, que hay una dependencia de Dios continua, pero ahora viene la acción. Y la acción es la que tú tienes que tomar, porque ya has clamado a Dios, Dios ha intervenido en tu vida, todo el poder del cielo está delante de ti para ayudarte, pero ahora tú tienes que tomar la decisión. Y la palabra decisión viene precisamente de su raíz, que es separar. Al decidir, tú tomas una ruta, ya sea a la izquierda o a la derecha. Tienes que decidir. Y separar tiene que ver con sacar fuera, cortar o abandonar. Y déjame decirte que la separación, sacar fuera y decidir, también trae dolor. Pero también el dolor que produce la separación es mucho menor dolor de aquello que traería el que tú permanecieras en el desorden. Inclusive, y si lo llevamos a nuestra vida espiritual, el no decidir por Cristo, el rechazarlo a Él, el no tomar una decisión de poner nuestra vida en Él,
produciría un dolor eterno. Y eso es algo que debes de tener en mente en este momento si tú nos escuchas por primera vez. Porque decidir a favor de Cristo y de entregar tu vida a Él, te permite tener la seguridad de que tú pasarás esta vida y la eternidad con Cristo para siempre. Separar. Separar es una decisión. El principio es separa, decide, suelta, aún en tus emociones. Soltar aquello que has estado en tus emociones atándote, limitándote por mucho tiempo. Suelta, saca. Si tú quieres tener una casa ordenada y limpia, no puedes tener tantas cosas ahí amontonadas. Separa, saca, de tal manera que solo quede lo necesario e indispensable para el propósito. Génesis 1:5 nos enseña que dice, y llamó Dios. Llamó Dios. Es decir, Dios definió un espacio, y esto nos lleva a otro principio adicional, el quinto principio, que necesitamos llamar, ordenar. Porque cuando tú pones el nombre, cuando Dios puso el nombre, perdón, a las cosas, les dedicó un espacio. Y eso significa que Él ordenó. Él puso en un lugar parte de su creación y al separarlo puso en otro lado. Y ordenar es necesario. La definición de ordenar es ubicar un espacio para cada cosa. Es ubicar un tiempo para cada cosa. No puedes ordenar si no hay un espacio y un tiempo. Y eso lo tenemos que tener claro todo el tiempo, todo el momento. Ordenar es separar, poner un espacio y un tiempo para las cosas. Y Dios puso lugar para cada cosa en el principio. De tal manera que Él ordenó. Y ese quinto principio es, al quedarte con lo necesario para cumplir el propósito, ahora necesitas ubicar un espacio y un tiempo para fructificar. Ubicar un espacio y un tiempo para fructificar. Y nos vamos acercando al sexto principio y vamos a ir cerrando. Dice también en Génesis 1:4, y vio Dios que era bueno. Y cuando Dios califica algo como bueno, sus mismas palabras están limpiando aquello que se está calificando. ¿Por qué? Déjame hacer un ejercicio, un ejemplo. Supón que Dios llega ahí a tu grupo, crece en este momento, Dios de forma corporal, y tú seguramente estás viendo este video como normalmente los grupos crece, nos reunimos en jueves. Pero en ese momento Dios llega y dice, hola, ¿cómo están? Hoy es lunes. ¿Qué pasaría? ¿Dios estaría diciendo la verdad o una mentira? Déjame decirte que aunque fuera jueves, por el hecho solo de que Dios habría dicho, hoy es lunes, el jueves se habría convertido en lunes automáticamente. Y todos los calendarios se habrían ajustado a lo que Dios acababa de decir, porque Él tiene la palabra. Y lo que Él llama bueno, en ese momento queda limpio. Y cuando tú vienes a Cristo y le entregas tu vida, Él te limpia con lo que Él dice de ti. Ahora, si tú le has entregado tu vida a Él, estás limpio. Y ese es motivo para que te alegres y le des un aplauso a Dios. Necesitamos entender el sexto principio, limpia. Debes dedicar a Dios como su pertenencia aquello que deseas poner en orden y para su propósito aquello que estás ordenando. Debes dedicar a Dios aquello que estás poniendo en orden y para su propósito. En ese momento, cuando tú lo dedicas a Él para su propósito, eso que tú estás poniendo en orden queda limpio. Quisiera poner algunos ejemplos para que nos quede más claro y creo que podemos empezar por el principio de nuestras propias vidas. Tu vida. Primer paso, propósito, modelo. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Te voy a decir el más importante. Vivir unido y gobernando con Cristo
por la eternidad. Para eso fuiste creado, para vivir unido o unida y gobernando en Cristo y con Cristo por la eternidad. Ese es el propósito de tu vida. Segundo paso, separar. Para poder vivir en este propósito, lo primero es que tiene que haber una separación. Decide, acuérdate, decidir tiene que ver con la misma raíz, separar. Decide abandonar la práctica del pecado. En el momento que decides abandonar la práctica del pecado, has dado el primer paso a la separación para poder cumplir ese propósito. Esa vida pasada que tienes de prácticas que tú sabes que están mal, decide abandonarlas. Es que no siento que pueda, es que es difícil. Ese no es el tema. Acuérdate que el primer punto es el clamor tuyo de vivir delante de Dios en orden o poner orden. Dios hará el resto, pero tienes que decidir. Y ahora sigue el siguiente paso, ordenar. En el orden tiene que haber tiempo para ordenar. ¿Cuál es el tiempo? Hoy. Hoy es el momento en el que tú tienes que decidir. No lo dejes para mañana, no lo dejes para el siguiente fin de semana. Hoy es el momento de oportunidad para que tú decidas abandonar la práctica del pecado y permitirle a Dios que entre a tu vida. Espacio, lugar. ¿Cuál es el lugar? ¿Dónde? En las manos de Dios. Entrega tu vida a Cristo. Entrega tu vida en las manos de Dios. El lugar correcto para tu vida es Él. Es sus manos. El tiempo es hoy. El lugar son las manos de Dios. Cuarto paso. Limpiar. Permite y cree que el sacrificio de Dios, el sacrificio de Jesucristo, limpia tus pecados. Que lo que Jesús hizo en la cruz tiene el poder suficiente para borrar todo tu pasado y todos tus pecados y toda la vergüenza del pasado. Él te limpia. ¿Observas que este principio está en lo más importante que es tu propia vida? Hazlo hoy. Y yo le voy a invitar y le voy a pedir al encargado del grupo Crece, si tú no has hecho esta oración, que tú levantes tu mano y digas, yo quiero hacer hoy esta decisión. Yo quiero poner orden en mi vida. Confía en Dios, Él lo va a hacer, Él te va a ayudar. Solamente pasa por estos pasos. Propósito, separa, ordena y limpia. ¿Quieres ver otro ejemplo? Nuestras emociones y pensamientos. ¿Cuál es el propósito de nuestras emociones y pensamientos? Enfocarnos en Dios. Nuestras emociones y nuestros pensamientos están hechos para vivir una vida que sea placentera, una vida que sea excitante, una vida en la cual podamos tener comunicación con Dios y nos sentamos seguros, tener paz. ¿Qué necesitamos ahora? Separar. Separa tiempo para leer la palabra de Dios, la Biblia. Separa tiempo para orar. Separa tiempo y espacio. Un lugar puede ser en tu recámara, puede ser en el baño, puede ser un lugar de tu casa donde nadie te moleste. Separa. Ordena. Define espacio y tiempo. Define horarios y un lugar. Me adelanté. Y luego limpia. Permite que Él tome el tiempo de cuando estés orando y leyendo y que la palabra limpie tus pensamientos. Propósito, separar, ordenar, limpiar. Otro ejemplo, economía. ¿Cuál es el propósito de la economía? De aquello que tú percibes como ingresos. Uno, el avance del reino de Dios, de sus planes. Dos, suplir tus necesidades y las de tu familia y los de la gente a tu alrededor a las cuales tú puedas ayudar. ¿Qué necesitas? Separar diezmo y ofrenda. Ordenar prioridades, presupuesto. ¿Cuál es la prioridad? Lo primero, el diezmo. Dale un orden, un espacio, un tiempo. Limpiar. Dedica a Dios tu economía. Y Dios limpiará el resto para que seas prosperado. Otro ejemplo,
Matrimonio. Propósito del matrimonio. Modelar ante el mundo el amor de Dios, estableciendo delante de los que están a tu alrededor que Dios quiere habitar en medio de nosotros en familia. ¿Cómo debo de hacer entonces para separar en el matrimonio? Dejando padre y madre. Por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Observas que hay una separación? No dice por esta causa el hombre tomará a la muchacha y la llevará a la casa de su papá y su mamá. No dice eso. Separar. Dejará a padre y madre. Y no solamente físicamente, sino en el tema de estar dependiendo de ellos. Emocional, psicológica, económica. Separar. Ordenar. Tener un espacio, una casa aparte con tu esposa. Tiempo, ordenar tiempo, dedicar el tiempo para hacer crecer y fructificar ese matrimonio. Limpiar, dedicar a Dios tu matrimonio para que entonces sea limpiado. Porque cuando reconoces que el propósito de tu matrimonio es Él y que Él sea glorificado, comienza la limpieza de las emociones y de la relación matrimonial. Último ejemplo. Sexo. Propósito. Sí, placer. No voy a negar, es parte del propósito. Placer. Pero no solamente fue eso. Parte del propósito era compromiso, ligadura. De tal manera que cuando hay sexo entre un hombre y una mujer, existe la ligadura de emociones. De tal manera que quedan ligados, unidos. Y el otro, reproducción. Esos tres propósitos, pero hay un modelo para esto. Y luego, para eso necesitamos separar. ¿Separar cómo? El hombre y la mujer tienen que declarar públicamente que no habrá otro hombre u otra mujer. En el caso del hombre no habrá otra mujer con la cual él buscará el sexo, solamente con la que fue dedicada o él decidió dedicar su vida. Y lo mismo la mujer al hombre. Una declaración pública de separación, de que no habrá alguien más. Ordenar, acuérdate, espacio y tiempo, el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto para el sexo? El matrimonio. Y entonces empieza a haber orden, limpieza, dedicar a Dios. ¿De qué manera? Cuando tú vas delante de Dios y dedicas tu matrimonio a través de una acción pública de declaración ante testigos y gente que puede testificar que te estás dedicando a esa persona con la cual te estás casando, pero también delante de Dios. Ya tienes a lo mejor hoy tu contrato matrimonial que dice un papelito que dice delante de la sociedad que estás casado. Bien, ese es el primer paso. Si no has tomado ese paso y esa decisión y estás viviendo en unión sin un matrimonio, sin haberte casado, te motivo a que tomes la decisión de que de manera legal firmes ese contrato de compromiso, porque eso pone orden, pero no lo dejes ahí. Da el siguiente paso. Ahora ve delante de Dios y en la congregación, delante de los líderes que son designados, puedas hacer la declaración pública de que dedicas tu matrimonio a la gloria de Dios y que invitas a Dios a formar parte de tu matrimonio, que nos han enseñado que la palabra matrimonio viene de tres: el hombre, la mujer y Dios. Matrimonio. En ese momento, la relación sexual entra en orden. ¿Te fijas que es fácil? Propósito, separar, ordenar, limpiar. Y quisiera cerrar pidiéndole también al encargado del grupo Crece, que después de haber orado con las personas que hayan decidido hoy entregar su vida a Cristo, que platiquen entre ustedes y que los motiven a poner ejemplos de cómo primero en Dios podemos definir propósito, separar y ordenar y limpiar en áreas específicas. Compartan, platiquen y apliquen estos principios. Amados, les deseo esta noche mucha bendición y que todo lo que hemos platicado
lo puedan empezar a practicar a partir del día de mañana, en sus vidas personales, en sus trabajos y en cualquier lugar donde ustedes estén, en sus familias, pero que rinda fruto para que este año toda la bendición que está preparada para ustedes no se escurra, no se vaya entre sus manos, sino que a través del orden Dios cumpla su propósito en sus vidas y en nuestras vidas en este tiempo. Les amamos. Bendiciones.